Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en esta conferencia de prensa que convocamos junto con la tabla por MEX, miradas de la comitiva catalana sobre la situación de los derechos humanos en México. Quiero empezar con un fragmento del libro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que dice así: ¿cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve tan triste? Asimismo, con un gran poeta y filósofo llamado Ramon Xirau, catalán, a propósito de la comitiva, de la visita, les voy a leer un poema de él que se llama Pintura. Un arc en el camí del món, una mirada certa, top camps terrós, ànimes, dones fermes, en el horizonte de mor, en l'arc de cos, aquest és l'arc en el camí del món. Ramon Xirau. Pues bueno, es un gran honor para nosotros tener aquí a la comitiva catalana y haber recorrido estos caminos que nos tocan vivir hoy en día. Voy a presentar primero a Diana Riba, Giner, eurodiputada del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, Esquerra Republicana de Cataluña. En estos días hemos caminado juntos, su mirada ha compenetrado con la nuestra, nos ve, la vemos, sobre el lenguaje, sabe el lenguaje que hablamos, ha recorrido por complejos caminos de la exigencia de libertad. Su palabra, como la de los pueblos en Chiapas, es el de la dignidad, y por ello es un grande honor tenerla aquí en estas tierras del sur de México. Muchas gracias y buen día, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia aquí y también gracias a los que nos estáis siguiendo online. Hoy os convocamos aquí para explicaros un poco las experiencias que hemos tenido en estos 12 días en México, que hemos visto, que hemos vivido y que hemos intentado poner nuestro granito, conocer y especialmente cuál es la realidad de aquellos que en México trabajan para defender los derechos fundamentales, así como el territorio. En primer lugar, me gustaría empezar visualizando la complejidad social, política y económica de México. Sabemos que nunca hay soluciones ante esta complejidad que sean sencillas ni que sean rápidas para solucionar este panorama de violencia y impunidad que vive este país. Pero es importante señalar cuáles son los problemas para así poder avanzar y buscar soluciones integrales que puedan mejorar la vida democrática de México y la seguridad de las y los mexicanos. Hemos ido desde Ciudad de México, hemos pasado por Michoacán y hasta aquí Chiapas, donde nos hemos encontrado una de las realidades que lamentablemente hemos visto de primera mano, que han sido estas cárceles llenas de inocentes en ellas. Unos centros penitenciarios donde muchas personas terminan en ellas a partir de un patrón que hemos visto que se repite en todo el territorio nacional y que funciona como una fábrica de hacer culpables. Una fábrica de culpables que afecta especialmente a aquellos que trabajan por defender los derechos humanos, aquellos que trabajan por defender el medio ambiente, por un lado, pero por otro, también nos hemos encontrado esta fábrica de hacer culpables a la comunidad más vulnerable, es decir, a la comunidad indígena, lo cual añade este sesgo racial y de clase ante esta injusticia. Nos hemos encontrado un sistema cada vez más militarizado y que criminaliza
de forma persistente a aquellos que defienden la tierra, el agua y la vida, y que también incentiva la creación de estas falsas carpetas judiciales y que desembocan al final en condenas injustas y arbitrarias. Este sistema también hemos visto que a su vez se ha consolidado, ¿no?, con este marco de impunidad alarmante, con niveles de hasta el 98% para aquellos que realmente sí son culpables de difundir el miedo, la violencia y las violaciones de derechos humanos. También es de recibo, creo, poner de relieve el trabajo de las organizaciones sociales como el Fraiba, donde nos encontramos hoy aquí, el trabajo de Serapaz, el espacio OSC, la red TDT, organizaciones como las abejas y otras tantas entidades que trabajan para poner luz en este panorama tan oscuro y para buscar esta justicia que demasiadas veces no se encuentra por parte del Estado. Organizaciones y gente que al final tiene nombres y apellidos, como por ejemplo Susana, Pedro, Marcelo, Pablo, Almudena, Rocío y un largo etcétera de nombres que no podríamos terminar, que ponen su vida a disposición de los derechos humanos, y eso también es algo que nos llevamos en este viaje. Es más, no solo ponen su trabajo, sino también que ponen su vida en riesgo hoy, porque aquí en México hemos visto que defender los derechos humanos es un trabajo de alto riesgo, y por esto hace falta que creemos los políticos y las políticas, creemos políticas adecuadas para defenderlos. Yo creo que como eurodiputada me toca hablar un poco también me gustaría lanzar este mensaje al gobierno mexicano, en el cual hemos tenido diversas reuniones, y el mensaje sería que somos muy conscientes, ¿no?, de la complejidad de la situación, y también somos muy conscientes de la intención que nos han mostrado en estas reuniones las autoridades para poder intentar empezar a revertir esta situación. Creo que el mecanismo la construcción de este mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas del 2012, con ya 1.504 personas beneficiadas, es un ejemplo de estas políticas que empiezan a verse para revertir la situación. Y también esta propuesta del Sistema Nacional de Protección que plantea este actual gobierno, que creemos sinceramente que pretende avanzar hacia la solución, y por esto nos invitamos a todos los políticos a ser valientes para construir este sistema integral tan necesario para que se defienda a los defensores y a los periodistas. En este proceso creo que es crucial, como en todos los otros, en todos los países, cuando hacemos políticas para que sean bien implementadas, es crucial la participación de la sociedad civil, que debe tener este rol activo y participativo en este proceso, como ya tuvo en el pasado con la construcción del mecanismo que ya he mencionado. Ante esta ardua tarea que tiene el gobierno mexicano, estaremos a su lado, no lo duden, seguiremos al lado de las políticas que benefician a este gran cambio que se ha de ver en el horizonte en México. Para terminar, solo intercambiar unas palabras, no tanto de la experiencia profesional, sino de la experiencia personal. Creo que estos días hemos compartido no solo información, sino hemos compartido experiencias personales que nos han hecho compartir estas luchas locales que al final son globales. Al otro lado del charco también tenemos grandes retos, y en estos viajes te llevas grandes experiencias también personales que al final te hacen crecer no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, y que nos llenan de fuerza para seguir trabajando conjuntamente hacia esta justicia y libertad de todos los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Diana. Seguimos ahora con Aurora Madaula y Jiménez, diputada del Parlament català de la Junts per Catalunya, secretaria
segunda de la mesa del Parlamento, integrante de la Comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación del Parlamento catalán. Transitamos por los mismos caminos agrestes, su andar y su presencia denota y expresa la cercanía de quien dice: aquí estamos, su lucha es nuestra, por el territorio y por la vida. De igual manera, es un gran honor tenerla aquí en estas tierras del sur rebelde. Muchas gracias. El honor creo que ha sido mío y creo que lo seguirá siendo, porque creo que debemos seguir manteniendo una relación para que este sur rebelde tenga relación con el norte global y con el norte que no siempre hace bien las cosas, y por tanto creo que deberemos mantener las relaciones, nuestra obligación personal pero también política. En este viaje que hemos estado en México hemos asistido a la realidad de la vulneración de los derechos humanos en diferentes aspectos, pero tienen un factor muy importante que es transversal en todas las acciones de vulneración de derechos humanos, que es el factor indígena. La población indígena es la que está sufriendo más esta vulneración. Es un sistema racista, es un sistema que creo que se pasa contra los indígenas, contra la pobreza, y por tanto hemos querido reflejar toda esta violencia que existe alrededor de la población indígena, que sufre la población indígena, y que el sistema no garantiza poder solventar este problema que están sufriendo nuestros compañeros de los pueblos indígenas. Hemos visto violencia territorial desde los altos de Chiapas, en comunidades Tzeltal y Tzotzil, con resultados de grandes vulneraciones en la población civil, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de la libertad, totalmente detenciones arbitrarias, torturas. Existe la tortura en México y está bien documentada, desplazamientos forzados de todas las poblaciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, entre otras. Queríamos mencionar algunas de los conflictos territoriales, de los conflictos donde existe esa vulneración de derechos humanos con el factor indígena. Entre otras, en Aldama, Aldama, el resultado de más de casi 3.500 personas desplazadas de manera intermitente, 7 asesinatos, heridos, violencia armada que viene desde Santa Marta. Chalchihuitán, desplazamiento masivo de la población desde el 2017. Más de la mitad de la población fue obligada a retornar, quedándose en una situación de desamparo, que aunque las instituciones nos dicen que están intentando ayudar, no vemos que estén resolviendo el problema, y que por tanto las poblaciones que están desplazadas, así como las que son obligadas a retornar, no tienen las garantías de la libertad ni de la seguridad. En el caso de Chalchihuitán existe un grupo armado de corte paramilitar que actúa desde Chenaló y que tiene vínculos con un gobierno municipal de Chenaló bajo la complicidad del gobierno estatal y federal. En Chenaló, cerca de 800 personas desplazadas, 15 asesinados, 17 heridos. Esos asesinados por un grupo criminal que actúa impunemente desde el 2017, antes incluso desde el desplazamiento de Aldama. En Panteló, otro grupo criminal que opera desde hace más de 20 años, que ha generado un control del territorio. Esto nos lleva a pensar que existe un total desgobierno, que las instituciones oficiales no están controlando el territorio, sino que lo están haciendo grupos paramilitares armados, violentos, que vulneran constantemente los derechos humanos, la democracia, y que añaden una cierta preocupación porque no existe un Estado que los esté combatiendo de manera precisa y de manera eficaz. En Chilón, otro desplazamiento forzado con un grupo armado denominado los Pechoneros,
que mantienen terror a las comunidades de la región y más de 200 personas desplazadas forzosamente desde hace 2 años. En la región de Moisés y Gandhi, durante nuestra estancia, hemos tenido conocimiento durante estos días del ataque a las comunidades de Moisés y Gandhi, con agresión a mujeres, niñas, niños, a quema de escuelas. Es un ejemplo del hostigamiento y la violencia de las comunidades aquí en Chiapas. Es necesario que se respete el marco de la ley de concordia y pacificación, en el cual se reconocen las causas justas del levantamiento que ocurrió el 1 de enero de 1994 y que puso solución, o que pretendía poner solución al levantamiento zapatista, y por tanto reconocía que era una causa justa, pero no se está teniendo en cuenta, no se está ejerciendo esta ley de concordia y pacificación. Por consecuencia, el artículo 1 de la Constitución, que marca el convenio 169 de la OIT y las declaraciones de los derechos de los pueblos originarios, tanto de la ONU como de la Organización de la OEA, están siendo vulneradas, así como los derechos de los pueblos indígenas, también representados y reconocidos en el artículo 2 de la Constitución mexicana, que nos están respetando. En Acteal, otra de las regiones donde fuimos a visitar y donde compartimos casi todo el día con la organización pacifista de las abejas de Acteal, recordamos la masacre ocurrida en 1997. De esta masacre todavía no ha habido una resolución justa, una resolución que la justicia del Estado mexicano haya podido resolver, sino que hay simplemente algunas pequeñas resoluciones que no están dando toda la justicia a la comunidad, que vio asesinadas más de 45 personas, entre ellas varias mujeres embarazadas. Pero es que recientemente en Acteal, también este mes de julio pasado, fue asesinado el que había sido presidente de estas abejas de Acteal, de este movimiento pacifista, Simón Pedro Pérez, asesinado a sangre fría el julio pasado frente a su hijo. Todavía no sabemos, no conocemos que haya una investigación abierta que esté dando sus frutos, y por tanto existe una cierta impunidad en la violación de derechos humanos, y sobre todo en esta comunidad como es Acteal, que ha sufrido tan fuertemente la violencia desde hace tantos años. En Nahuatzen, ya saliendo de Chiapas, pero en Michoacán, esta meseta, la meseta Purépecha, lleva años luchando por la autonomía y la autodeterminación, por su autonomía y su autodeterminación. Se han generado diferentes sistemas de autodefensa de la violencia nuevamente contra las poblaciones indígenas y de esta violencia del crimen organizado. Pueblos como Cherán han conseguido tener una autonomía, una autodeterminación, en este caso legalizada y reconocida por el Estado. Felicitamos y apoyamos a la lucha de Cherán. Tuvimos el gran honor de reunirnos con el Consejo Indígena en Cherán. Les agradecemos el compartir las ideas, el compartir su victoria y su lucha, pero a la vez tenemos que apoyar a los compañeros José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Mesa, que fueron apresados en el 2002 precisamente por reivindicar su derecho a la autodeterminación, que, como he dicho, está reconocido en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Están apresados, son presos políticos, los pudimos visitar en la prisión de Huarapán, pero siguen estando presos y por tanto sus derechos no están siendo respetados. Existen multitud de casos de tortura y de detención arbitraria que Fraiba ha estado documentando, más de 30 casos documentados por Fraiba, y queríamos fijarnos en algunos casos en concreto, pero ya digo que existen muchos, demasiados, uno ya sería demasiado, pero que el reconocimiento y como mínimo el altavoz que podemos dar desde aquí pueda servir para ayudar a la solución. Es el caso de César Hernández de Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, detenidos arbitrariamente por oponerse a la construcción de un campamento de la Guardia Nacional en Chilón, y que ahora mismo están en una libertad vigilada, no pueden salir de sus domicilios, aunque no existen pruebas concluyentes en su contra.
Cristóbal Santiz, de Aldama, el vocero de Aldama, privado arbitrariamente de su libertad por denunciar y defender su municipio. Los hermanos Montejo, a los que pudimos visitar en la prisión, aquí cerquita de San Cristóbal, detenidos arbitrariamente, sobre ellos se ejerció tortura, han denunciado tortura, pero el sistema no les ha protegido, no les está investigando sobre las torturas, ya llevan 11 años presos. Marcelino Ruiz Gómez, recluido en Comitán por la arbitrariedad de los operadores de justicia que actúan bajo cuotas de trabajo, o el caso de Johnny Ronay, un universitario o una persona, un estudiante detenido injustamente en Tuxtla Gutiérrez, acusado de cometer delitos cuando estaba detenido, por tanto unas contradicciones y unas faltas de pruebas concluyentes y por tanto con todo de pruebas totalmente subjetivas y con a veces solo con el testigo de un solo testigo que se va contradiciendo. El caso de Johnny Ronay nos parece especialmente triste. Tiene la vista oral el próximo mes de enero e instamos a las instituciones mexicanas, así se lo hemos hecho saber en las reuniones que nos han recibido, para que acusen recibo de este caso y investiguen y puedan ponerlo en libertad, que es donde debería estar. Y el caso, me gustaría también hacer hincapié en este caso, en el caso del padre Marcelo Pérez Pérez, uno de los líderes de la defensa, de acompañamiento de los pueblos en su lucha de defensa de los derechos, que está siendo criminalizado, perseguido, acusado injustamente y sin pruebas de multitud de delitos. Su vida está en peligro, ha sido amenazado de muerte por el crimen organizado y las autoridades locales o regionales no solo no lo ayudan, sino que contribuyen a relacionarlo con delitos de los cuales no hay pruebas. Todos estos casos son una muestra de la injusticia que hemos podido observar en México, pero nosotros nos iremos, la injusticia seguirá aquí y por eso queríamos denunciarlo, ser un altavoz más para poder denunciarlo y para que las autoridades se hagan cargo de esa injusticia y que ayuden, que contribuyan a hacer de México una sociedad democrática, un sistema democrático. Todos estos casos se sostienen en esta fábrica de culpables a la cual están haciendo llegar las instituciones mexicanas, esta fábrica de culpables que viene desde la corrupción del sistema de justicia en México, donde han sido vulneradas de manera sistemática las pruebas, el proceso judicial que no reúne las garantías de un proceso democrático y legal, bajo la aplicación de la tortura, y esto está debidamente documentado. Todos ellos creemos que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no culpables hasta que se demuestre que son inocentes, porque en una democracia somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no existen pruebas concluyentes que puedan demostrar que estas personas son culpables. Afortunadamente creemos que están habiendo un seguido de reformas que están haciendo desde el gobierno federal de López Obrador, por ejemplo, 2 decretos que querríamos mencionar, porque es el decreto de la amnistía y el decreto de investigación de los crímenes que han sido denunciados torturas, porque estos decretos de origen federal, con las instituciones que nos hemos ido reuniendo, nos han asegurado que los contemplan, que los están intentando llevar a cabo y que por tanto nos parece que hay una voluntad de exigir esta resolución a través de estos decretos que intentan solucionar la situación. Y por otra banda, existe la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, una resolución muy dura que reconoce las torturas y las detenciones arbitrarias en diferentes casos, la irregularidad de las detenciones en los casos de Germán y Abraham Montejo, Marcelino Ruiz, Adrián Gómez y Juan de la Cruz. En este caso los 2 últimos ya están puestos en libertad y por tanto no podrán ser reparados en este sentido, esta libertad, pero sí que los anteriores deberían de ser puestos automáticamente en libertad. También las instituciones con las que nos hemos reunido nos han dicho que tienen conocimiento de esta resolución de las Naciones Unidas y que su intención es llevarla a cabo, por tanto ejecutar esta libertad. Les instamos a que sigan los pasos para que no pase un inocente ni un día más en la cárcel.
Por último, agradecer a toda la sociedad civil que nos ha estado ayudando en este viaje, en esta delegación, que creemos que nos llevará a una relación larga, duradera, para poder intentar solucionar desde las entidades civiles, pero también desde las instituciones, a poder trabajar por la justicia, por la democracia, porque se acabe la vulneración de los derechos humanos. Desde nuestros parlamentos también así lo haremos. Pero también agradecer a las autoridades que nos han permitido reunirnos con ellas, sobre todo a los directores de las cárceles, por concedernos audiencia, intercambiar experiencias y contestar a nuestras preguntas. Les recordamos que como cargos electos, tanto Diana como yo, tenemos la obligación de hacer cumplir la ley y de defender a nuestros electos y sobre todo defender la democracia y los derechos humanos. Así que muchas gracias por atendernos a todos y que siga la lucha. Pues muchas gracias por las palabras de la compañera Diana, la compañera Aurora. Es una fotografía que nos reflejan de su atenta escucha y de su sensibilidad ante las situaciones que estamos viviendo en Chiapas y en otras partes de México que pudieron recorrer. Y pues bueno, seguiremos acudiéndoles para ir empujando estas situaciones tan lamentables que desafortunadamente pues nos ha tocado documentar, pero estamos comprometidos con cada una de las causas que han mencionado. Y pues bueno, ahora pasaremos con otra compañera, Susana de la Cruz, que es del colectivo de familiares de presos en lucha. Pues a ella ya desde hace tiempo caminamos juntos, ¿no? Hemos tenido esta posibilidad de que también del acompañamiento. Si alguien sabe cómo se materializa el desprecio y la indiferencia, es la compañera. Lo ha vivido de carne propia, como la gran mayoría de los pueblos de abajo que luchan, pero su lucha y dignidad es más grande que los malos gobiernos que han estado y que están ahora en estos días tristes. Pero la palabra lumbre, la palabra viva de Susana prende la hoguera que nos convocó hoy para construir puentes de solidaridad y luchar juntos y juntas por la justicia y por el Equil Chapanel. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la comitiva catalana, al Fraiba, a todos los presentes. Estimadas eurodiputada Diana Rivas, diputada Aurora Mandalau del Parlamento catalán, Mireia Zavala de la Agencia Catalana de Cooperación, estimado Charles Macraff del Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña, Sergi Zorrilla, estimados Almudena y Pablo de Taula per Mèxic, estimados Francesc Pared, estimada Gemma Aristoy, regidora de Sant Cugat del Vallès, y Beth Megan, regidora de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallès, estimado Jordi Urgell, investigador y subdirector de la Universidad de la Cultura de Paz, queridos y queridas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a los medios de comunicación presentes, a las organizaciones aquí presentes y a todos los que nos ven en redes sociales, estimados todos. En nombre del colectivo de familiares de presos en lucha, a nombre de los compañeros Germán, Abraham, Marcelino, Cristóbal, Johnny Ronay, César y José Luis, les damos las gracias infinitas por esta visita en el Estado mexicano, en especial a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Conocer, sentir las luchas de los pueblos originarios, caminar de la mano juntas y juntos en estos procesos que nos duelen a todos, haber presenciado el dolor de tantas familias por la violencia armada, los desplazamientos forzados, la represión, los despojos, los asesinatos, la criminalización de los defensores de derechos humanos y la fabricación de culpables con el uso sistemático de la tortura, contra la cual luchamos y negamos rotundamente que se haya erradicado. Han escuchado los relatos de horror
en viva voz de algunos de los compañeros que han sido víctimas del sistema corrupto y opresor que encierra a inocentes y protege a culpables. Vivimos en un país donde se simula la justicia y como una limpieza social hacia los pueblos originarios, en donde no tenemos garantías a la libertad de expresión, en donde es un delito decir la verdad, un delito defender la tierra, es un delito defender la vida, la libertad, y la omisión total de las autoridades y del gobierno mismo ante estas demandas. En estos procesos difíciles se conocen a maravillosas personas que hacen que ese caminar lleno de criminalización y discriminación sea más ligero, como el Fraiba, la unión de las propias familias que comparten una misma impotencia, una misma rabia, el acompañamiento de observadores internacionales, del grupo de trabajo No Estamos Todos, colectivos y organizaciones que se suman en estas luchas por justicia y verdad. Es un enorme honor contar con el apoyo de grandes y maravillosas personas que integran la comitiva catalana, a quienes agradezco de todo corazón por este acompañamiento a mi retorno. Me hace falta las palabras para expresar toda la gratitud que tengo hacia cada uno de ustedes. Gracias a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo por permitirme vivir una grandiosa experiencia llena de mucho aprendizaje, el intercambio de vivencias con grandiosas defensoras, descubrir otro mundo de la mano de Taula per Mèxic, por darme ese cobijo en Sant Cugat del Vallès, por hacerme sentir en casa, por brindarme esa seguridad que lamentablemente el propio Estado no garantiza. Ningún mecanismo me brinda la seguridad que ustedes me hacen sentir. Es un enorme placer conocerles y caminar con ustedes, porque esto es tan solo el comienzo. Agradezco infinitamente a las personas, a organizaciones, agencias, universidades y parlamentos, amigas, que se sumaron y contribuyeron para que este retorno sea aún mucho más seguro. Y solicitamos todo su apoyo y que estén atentos a estos procesos, a estos conflictos, porque seguimos luchando con mayor fuerza, porque no estamos solas, porque contamos con todo su apoyo y pedirles de la manera más cordial que vuelvan a este rincón del mundo, donde tienen las puertas abiertas y donde los recibiremos con mucho cariño. Queda muchísimo por hacer, por defender, por luchar, por denunciar, que nadie calle nuestra voz. Hasta que todos seamos libres de este sistema corrupto, seguimos más firmes que nunca, hasta ver los muros de las prisiones derrumbarse, hasta ver la mirada de los hermanos y hermanas, la justicia. Seguiremos caminando de la mano con cada uno de ustedes. Gracias infinitas por su entrega, su dedicación, su compromiso, su sensibilidad y sobre todo por todo su cariño. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Susana, querida. Pues bueno, ahora voy a presentar a Pablo Ramírez Obando, coordinador de Solidaridad Internacional de la Taula per Mèxic, y voy a ser muy concreto: hombre del maíz y trigo, compañero siempre de todas las batallas, compa comprometido con los pueblos que luchan, hermano del alma. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí y acompañarnos. A quienes nos acompañan desde las redes sociales también gracias por estar presente de forma digital. Gracias por tus palabras, Pedro. Ciertamente para mí estar aquí en el Fraiba es estar en mi casa. Yo soy un defensor de derechos humanos. Gracias al Fraiba yo conocí el trabajo de esta organización cuando apenas tenía 17 años. Y desde entonces soñaba con ser parte del Fraiba, de ser parte de esta historia. He pasado por aquí y ahora vuelvo a mi casa nuevamente. Ahora de la mano de la Taula per Mèxic. Nosotras somos una organización de promoción y defensa de derechos humanos, de solidaridad, comprometidos con la paz y los derechos humanos en México desde Cataluña. Tenemos nuestra sede en Barcelona y desde ahí queremos servir de puente, queremos ser la entrada a Europa para poder hacer un vínculo
entre las solidaridades que vienen de aquel lado, con todos los esfuerzos que existen en nuestro país, para poder hacer este lugar un lugar más justo, un lugar más digno, un lugar libre para todos y para todas. Esa es nuestra vocación y ese es nuestro deseo desde la Tabla Perméxica. Nosotras dividimos nuestro trabajo en tres partes. Tratamos de contribuir a la protección, a la seguridad de personas defensoras de derechos humanos, y es para nosotras un privilegio haber tenido la oportunidad de contribuir a acompañarte, ¿no? De ti hemos aprendido, y por tu palabra, por tu corazón, infinitas gracias. Tenemos otra parte, que es la parte de incidencia, la parte de sensibilización, donde queremos servir de altavoz para dar a conocer las luchas que existen de este lado, en Cataluña, en España, por supuesto, y en toda Europa. Y tenemos una parte más, que es la de la solidaridad internacional, que se refleja muy bien en esta comitiva que hemos construido para poder caminar los caminos de la defensa de los derechos humanos en México. Hemos caminado durante las últimas 2 semanas un montón de kilómetros para descubrir que nuestro país está en crisis. Tenemos una clara crisis de violencia, una crisis de derechos humanos, y hemos sido testigos de esta fabricación de culpables en Ciudad de México, en Michoacán, en Chiapas, y por los testimonios que recibimos en el resto del país. Somos testigos de cómo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, el derecho al acceso a la justicia están siendo vulnerados. Los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a la autonomía y a la autodeterminación están siendo vulnerados. Esta fábrica de culpables, que es el sistema de justicia, el sistema de procuración de justicia mexicana, impide el ejercicio de todos estos derechos. Hemos sido testigos también de que la transformación de esta cruel realidad, de esta miserable realidad, solamente será posible si trabajamos todos y todas juntas, desde las instituciones del gobierno en sus 3 niveles, desde los 3 poderes de la federación, pero también de la mano con la sociedad civil organizada. Y para conseguir esa transformación también han de contar con nosotros y nosotras que estamos fuera, con las instituciones de otros lugares, de otros países, con la sociedad civil internacional. Cuenten con nuestras manos, nuestros corazones y nuestro compromiso para hacerlo realidad también. En este viaje hemos caminado de la mano de Serapaz, quien nos abrió la puerta de su casa para compartirnos junto al espacio USC su propuesta de fortalecimiento del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos. El espacio USC propone toda una ruta de trabajo para tener una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. El espacio USC nos compartió toda una hoja de ruta para construir una política pública que conste de 5 elementos: la prevención, la protección, la investigación y la sanción, la reparación y las garantías de no repetición. Serapaz y el espacio OSC nos convocan, nos comparten su estrategia, y cuando escuchamos de la Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos que existe una propuesta para generar un nuevo sistema integral de protección, sabemos que ahí tienen la gran oportunidad de generar un precedente de protección a las personas defensoras de derechos humanos en todo el continente, pero también tienen la gran oportunidad de generar un precedente de construcción democrática, participativa, ciudadana, de política pública. Tal y como escuchamos en la propia Subsecretaría de Derechos Humanos, que gracias por abrirnos las puertas, vemos que existe la oportunidad de generar este hecho histórico de participación ciudadana, que transforme la realidad de todos y de todas aquellas que están defendiendo los derechos humanos en México y de todos los periodistas. Expresamos nuestra voluntad de formar parte de este proceso de construcción democrática. Seguimos nuestro viaje por México y viajamos a Michoacán. Ahí, como decía Aurora, pudimos compartir con los hermanos de Nahuatzen, gracias a la dirección de la prisión de Uruapan, gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, gracias al gobierno del Estado de Michoacán por recibirnos. Sabemos que existe la voluntad para la liberación de los hermanos de Nahuatzen, José Antonio y José Luis. Sabemos que son presos por la lucha por su defensa del territorio, por la búsqueda de su autonomía y su autodeterminación, y estaremos pendientes de estas voluntades que esperemos que pronto puedan materializarse en la liberación de los compañeros. Después pasamos por Cherán, que nos recibieron, fue un honor poder estar con ellos y con ellas. Gracias por su testimonio de
de lucha, de trabajo, de construcción de autonomía y de valentía para poder enfrentar los retos de la construcción de la autonomía, claro. Después viajamos a Chiapas, gracias a la red TDT por su acompañamiento, al grupo de trabajo No Estamos Todos y Todas, a los compañeros de ANSUR por estar presentes desde el sur del continente, muchísimas gracias. Aquí el Fraiba nos abrió las puertas de su casa, de nuestra casa, para poder visitar a los compañeros que el colectivo de Susana acompaña. Sabemos que la tortura existe, sabemos que la tortura está presente y sabemos que es parte de esta fábrica de culpables. Lo mismo pudimos escuchar el testimonio del compañero Cristóbal Santos, también preso aquí en San Cristóbal de las Casas. La fábrica de culpables otra vez se hace presente. Somos testigos de que existe la voluntad del Estado mexicano, del Estado de Chiapas, de la Fiscalía, de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, a quienes les agradecemos el acompañamiento, para que muy pronto se pueda cumplir esta propuesta del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, para que puedan ser liberados lo más pronto posible, inmediatamente, dice la declaración. Viajamos a Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, gracias a las abejas por recibirnos y compartirnos su dolor y su esperanza, y la construcción del Equil Chapanel, la justicia verdadera que hacen los pueblos, pero también para compartirnos su lucha por el derecho al acceso a la justicia en las instituciones, a la cual estaremos pendientes y seguiremos acompañando. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si nos escucha desde aquí, un llamado para que muy pronto salga ese documento de fondo que pueda acercar a la justicia a las víctimas de Acteal. Escuchamos en Acteal el testimonio del desplazamiento forzado, la criminalización de los compañeros de Chilón, la fábrica de culpables una vez más se hace presente. Sabemos también que existe la voluntad del municipio de Chilón para poder alcanzar la liberación, la libertad de los compañeros criminalizados y actualmente privados de su libertad. Para finalizar, quisiera resaltar algunos de los puntos que ya Diana y Aurora y Susana han mencionado, haciendo un llamado a las autoridades del estado de Chiapas para poder atender la crisis de desplazamiento forzado, la violencia que se vive en el estado, atendiendo, aplicando completamente la ley para la prevención y la atención al desplazamiento forzado. Exigimos junto con el Fraiba el desarme y la desarticulación de los grupos armados que existen en el estado y que están generando todas estas violencias que resultan en vulneraciones de derechos humanos. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades también para cuidar a los compañeros y compañeras del Fraiba. También estamos al pendiente de su seguridad y de su integridad. En este sentido, resaltar que nos unimos a las exigencias de respeto a la autonomía zapatista y a la aplicación de la ley de concordia y pacificación en reconocimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos originarios, en este caso de los pueblos organizados zapatistas. Nos unimos a las exigencias de liberación de los compañeros que acompañan a Susana. Pedimos por la seguridad y la integridad del padre Marcelo. Les pedimos a todas ustedes y a quienes nos acompañan desde las redes sociales que estén al pendiente del trabajo de Susana y de su colectivo, hasta que todos y todas seamos libres, compañera. No me queda nada más que agradecer a todas y todas quienes hicieron posible este viaje, pero sobre todo a la comitiva catalana. Su dolor es el nuestro dolor es el suyo, nos hacemos hermanos en la resistencia y en la lucha, hasta que todos y todas seamos libres. Muchísimas gracias. Pues gracias, Pablo, por tus palabras, por tu compromiso, y sabemos que seguiremos haciendo alianza para hacer las tareas que tenemos pendientes, para convocarnos en la defensa de los derechos humanos que creemos que es global. Y ahí, bueno, recuerdo que bueno, en esta comitiva estuvo Carles, ¿no?, el compañero abogado quien con él también afortunadamente quiere comprometerse también con las luchas de Chiapas, y pues haremos también varias acciones en relación pues a su representatividad como abogado
emérito en las barras de abogados que él preside. No sé si hay alguna pregunta que tengan por acá al respecto de esta conferencia de prensa. Bueno, si no hay, todo fue bastante claro, muy contundente, y agradecemos pues cada una de las palabras y todo el trabajo que han realizado. Pues sabemos que fue un trabajo muy forzado, tortuoso, por todos los testimonios que recibieron, y un trabajo muy intenso, más bien, y gracias por tener estos oídos y escucha atenta. Queremos hacer un anuncio. El día 6, el lunes 6 de diciembre, vamos a tener otra conferencia de prensa relacionada con lo que mencionaron sobre la opinión 43-2021 relativa a la opinión aprobada por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias. En su 91 periodo emitió esta resolución, esta opinión, que sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que todas las opiniones o todas las resoluciones de la ONU él las iba a hacer cumplir, y esperemos que esta sea una de ellas, donde se emite lo que ya comentaron, donde se exige, se sanciona para la libertad de los compañeros Marcelino, Abraham y Germán López Montejo, y la reparación del daño de cada uno de ellos, incluido Adrián y Juan de la Cruz, que ahora ya están afortunadamente libres, pero que hay un estatus pendiente por el Estado mexicano de restaurar, de reponer, de reparar los daños cometidos por aprisionamiento por varios años de su vida, donde cortaron su proyecto de vida. Así que pues los invitamos para el día 6 de julio, 6 de diciembre, el 6 de diciembre, a la conferencia a las 11 de la mañana aquí en el Fraiba. Pues, sí. ¿Cuál puede ser la contribución de la eurodiputada para promover la defensa de los derechos humanos en México? Respondem cada una, ¿no? Bueno, desde el Parlamento Europeo yo concretamente estoy en la delegación de México, por lo que ahora esperemos que una vez finalizada el COVID podamos abrir activamente esta delegación. Creo que en los próximos meses, a principio de, bueno, nunca se saben los datos concretos, pero el año que viene tendríamos que tener una delegación oficial del Parlamento Europeo al Estado de México, y es en este marco donde me comprometo como grupo parlamentario de los Verdes Gales a seguir trabajando por los derechos humanos aquí en México. Esto a lo mejor es un poco de manera general, de manera concreta siempre estamos al lado de las organizaciones que nos han acompañado, como en el caso de Fraiba, de Serapaz, por todas aquellas acciones concretas que hemos ido haciendo en los últimos 2 años y seguiremos realizando los 3 siguientes que nos quedan de legislatura para acompañar, denunciar, insistir, estar en el lado del diálogo con el gobierno, con las entidades, por casos concretos como lo que hemos comentado, en momentos concretos judiciales, en momentos concretos que se nos piden para estar al lado de estas organizaciones o de estas personas con nombre y apellidos que, como hemos comentado, son fruto de esta fábrica de culpables que nos encontramos. Y por último, para mencionar 3, para no quedarme con 2, estamos frente a este acuerdo global, Unión Europea para México,
en el que se está terminando la redacción y donde evidentemente desde mi oficina y desde mi grupo parlamentario insistiremos en el apartado de los derechos humanos, en cómo seguir insistiendo para este trabajo arduo que hemos comentado al principio que tiene el gobierno mexicano por delante y donde siempre nos encontrarán al lado dentro de estos mecanismos, dentro de estos acuerdos. Por lo que el tercero mencionaría el acuerdo global que tenemos delante como instituciones entre gobierno mexicano y Unión Europea. Bien, desde el Parlamento de Cataluña tenemos diferentes iniciativas parlamentarias que podemos hacer y que ya hemos hecho en otros conflictos, por ejemplo, en Armenia en el caso del Nagorno-Karabaj, donde habían presos políticos, o en Colombia, donde estuvimos hace poco recientemente. De estas iniciativas parlamentarias que se pueden hacer desde el Parlamento de Cataluña y que ya hemos hecho en otras ocasiones, es, por ejemplo, una declaración del Parlamento donde se denuncie la vulneración de derechos humanos, la tortura, la fábrica de culpables y, por tanto, la ausencia de justicia democrática en México. Por lo tanto, una declaración del Parlamento de Cataluña que se vota por todos los miembros, los diputados del Parlamento. Pero, por otra banda, podemos hacer una moción, una propuesta de resolución donde se votan una serie de puntos. Por ejemplo, se me ocurre exigiendo al gobierno español que frene, por ejemplo, los intercambios comerciales con aquellos países que siguen vulnerando los derechos humanos, o, por ejemplo, en el caso de la venta de armas, que en el caso colombiano sí que se pudo certificar que se vendían armas que luego eran utilizadas para reprimir a la población. Podríamos indagar si esto existe en el caso mexicano y, por tanto, votar una resolución desde el Parlamento de Cataluña para que se frenen estas ventas de armas o intercambios comerciales con países en los que se están vulnerando los derechos humanos, o cualquier otras peticiones. Por ejemplo, también se puede hacer a nivel de petición al gobierno catalán para que aumente la presencia a nivel de cooperación o a nivel de gobierno y, por tanto, intente trabajar a nivel de gobiernos, entre gobiernos, el respeto y la defensa y la promoción de los derechos humanos con casos concretos y, por tanto, se inste al gobierno a que trabaje casos concretos de los que hemos visto de vulneración de derechos humanos y, por tanto, se hace todo este abanico de posibilidades que se vota en la Cámara de Representantes y, por tanto, los diputados, y es un mandato del Parlamento de Cataluña. Dicen que hay otras dos preguntas. Se han animado. ¿Qué aprendizaje se llevan de México y qué podemos hacer desde el norte global para participar en la pacificación de México y otros países? Dos preguntas en una. Sí. ¿Qué se llevan de México? Sería la pregunta. ¿Qué se puede hacer para la pacificación desde el norte global? Es igual sería la contestación. Es la temida pregunta, cuando nos te preguntan qué te llevas de un sitio, porque es seguramente lo que llega, digamos, más al fondo de nuestro corazón. Yo creo que ha sido un viaje profesionalmente muy enriquecedor, donde hemos podido ver, ¿no?, los casos que nos llegan en el Parlamento Europeo, pero le hemos podido poner rostros, y por lo tanto te llevas ya no solo el caso, la información, sino que te llevas el paisaje, te llevas las caras, te llevas digamos, de primera mano, ¿no? No me sale ahora me acabo de quedar en blanco, pero digamos, los casos, ¿no?, en primera mano, y esto hace que entre no solo tu conocimiento, sino también en tu corazón. Lo hemos dicho poco y voy a aprovechar esta pregunta para decirlo. Yo creo que el engranaje de este gran viaje, de este gran encuentro, de esta comitiva catalana aquí a México, ha sido Susana.
Susana. Hemos compartido 8 meses en Cataluña y concretamente en Sant Cugat del Vallès, que ya era Sant Cugatenca, donde yo también resido, y por tanto yo creo que esta pregunta tenemos que focalizarla también en Susana, ¿no? Creo que el aprendizaje de acompañar, después de estar Susana en este mecanismo de protección internacional, volar con ella, estar con ella, vivir con ella todo el viaje, no solo su retorno, sino todas las experiencias, estar aquí en Chiapas, en su casa, conocer a su gran madre fuerte que tiene, como son las madres, pues nos llevamos muchísimas experiencias. Hay viajes y viajes, y yo creo que en este personalmente se queda un poco de mi corazón en México, me llegó un pedacito del vuestro. Bien, sí que es una pregunta complicada, pero yo lo que me llevo es un aprendizaje de lo que es la resistencia, pero también la dignidad. Yo creo que esta es una de las palabras que me tienen que acompañar, porque he visto un pueblo digno, un pueblo que lucha con el peligro de que se vaya su vida. Es decir, nosotros tenemos un conflicto en Cataluña que no llega a esos niveles, y en los que mucha gente, cuando hay la represión, por descontado, funciona y existe un miedo, pero es que aquí hay una dignidad, hay una lucha constante, aunque te vaya la vida, que es necesariamente un aprendizaje que te tienes que llevar de toda esta sociedad civil organizada, brutal solidaridad entre los pueblos indígenas, brutal cooperación entre todos ellos, para desde situaciones muy mancadas, desde situaciones muy penosas, de vitales, sociales, económicas, seguir una lucha por algo que crees que es justo y que lo es, por algo que crees que es justo, que es tuyo, que te pertenece, y por los derechos humanos, que no son solo por los derechos humanos del pueblo mexicano, sino que es por los derechos humanos, por los derechos de todos. Por tanto, vuestra lucha es nuestra lucha. Estáis trabajando para nosotros, para nuestra libertad, y yo creo que no nos podemos llevar a otra cosa que la experiencia, el aprendizaje de poder resistir, de poder ser tan dignos, de resistir aunque te vaya la vida, aunque sea muy peligroso, defender el derecho a la autodeterminación, el defender el derecho a vivir libremente, a reconocer tu identidad y a poder defender tu identidad y tu vida. Y por descontado, Susi, su experiencia, la juventud de una luchadora, de una persona que ha vivido en su familia la represión, la prisión, el odio, hasta el odio y la vulneración de los derechos fundamentales, la tortura, y que ella se erige, aun sabiendo todo esto, se erige en defensora de derechos humanos. Y esto yo creo que es aprendizaje y gratitud. Muchas gracias por sus palabras. ¿Cómo se puede ayudar desde el norte global? Nosotros creemos que es necesario globalizar las luchas desde abajo, y si se suman personajes tan potentes y dignos como la compañera Diana y Aurora, que están desde las estructuras de los gobiernos, pero pensando desde los pueblos, son de las acciones que nosotros necesitamos para contrarrestar pues la gran oleada de violaciones a derechos humanos que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Nosotros desde el FRAIBA constantemente lanzamos convocatorias a sumarse para evidenciar las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios aquí en Chiapas, y lo que les pedimos es que estén atentos a esas convocatorias, a sumarse con sus firmas, con sus acciones de protesta en las embajadas de México, en las embajadas de su propio país, en acciones
creativas que ustedes desde sus propias luchas también están haciendo, y también manifestarles que desde acá, desde este sur, también estamos dispuestos a sumarnos a sus luchas y a dar la batalla por esta defensa de los derechos humanos, porque creemos que es necesario que como humanidad nos vayamos juntando, organizando cada vez más para que ninguna dignidad sea pisoteada, que ninguno de los derechos de cada uno de nosotros como personas, nosotras como personas, nos sea violentado por las estructuras del poder. Desde el Fraiba luchamos en contra del patriarcado y en contra del sistema capitalista, que evidentemente pues han dejado huellas de muerte y de una profunda situación que la humanidad está pasando en muchas partes del mundo. Por lo tanto, desde el Fraiba, a quien nos escucha, a quien preguntó, desde acá le esperamos a seguir en la ofensiva, en crear acciones de ofensiva, porque por mucho tiempo hemos estado con la espada en la pared, y ahora no estamos dispuestos a seguir ahí, sino más bien en una acción de construcción creativa para que los derechos humanos sean una realidad desde los pueblos, desde las comunidades, desde las personas como Susana, que no se rinden, no se venden y no claudican. Después de este viaje, ¿cuáles son sus compromisos? Es lo que comentaron en la primera pregunta. Sí. Bueno, pues bueno, estas son las preguntas. Pues muchas gracias por estar atentos, a los que nos acompañaron en las redes sociales. También les mandamos un grande abrazo, y pues a todos los aquí presentes también. Esta es el Fraiba, es la casa vuestra, dirían por allá. Pues bueno, les seguimos convocando, porque la lucha tiene que ser de todas y todas. Un abrazo y gracias por escucharnos y estar atentos.